Nicolás Gandini, bienvenido, Nico. Antonio, un placer estar acá. Bueno, acá tenemos los aumentos, ¿no? Sí, sube el combustible, sube las tarifas de gas. ¿Por dónde querés empezar, digamos? ¿Por el combustible aumentó hoy? Sí, es verdad, uno hace ese gesto. ¿Por dónde? Sí, por la verdad que es el aumento número 15 en los últimos 14 meses de los combustibles. Más de uno por mes. Uno por mes. Un poquito más, ha bajado. Pero a ver, aumentó un 4,7% en promedio YPF en todo el país. Acordate que esto empezó el domingo 11 de la noche, con Shell comunicando extraoficialmente que aumentaba un 9,5% el precio de los combustibles en todo el país. 9,5 no puede decir, che, pará, ¿por qué un aumento del 10%? Dijeron 9,5, pero en realidad era un 10%, lo que pasa para evitar los dos dígitos, ese 1-0 que mete miedo, bueno, 9,5. ¿Por qué pasó eso? Bueno, lo que te explican las petroleras es que como el tipo de cambio, como el gobierno no pudo contener la escalada del dólar y en 3 días se le fue de 40 y pico a casi 45, lo que hizo Shell es, che, mirá, yo no te creo más, o sea, no, si vos no estás pudiendo controlar el tipo de cambio de la moneda, yo traslado toda esa devaluación al surtidor, que fue finalmente lo que hizo desde una lógica meramente económica. ¿Qué hizo YPF? Funcionó, como viene funcionando el año pasado, acordate con la devaluación, en una especie de ancla. ¿Qué significa un ancla? Que si el dólar se devaluó un 10% en marzo, YPF aumentó la mitad, un 4,7%. ¿Para qué? Para que la inflación no se termine de desmadrar como parece que se está desmadrando. Finalmente, Axiom movió más o menos lo mismo. Esto ya a tono de manual pedagógico para el usuario. YPF y Axiom se mueven juntos. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos escuchaste que YPF aumentó un 4,7%, Axiom más o menos lo mismo. Es decir, si estás cuidando el mango, más o menos cuida por ahí. Shell lo que te dice es, ok, yo no tengo producción de petróleo. Yo compro a un tercero el petróleo y lo refino en mi refinería de Dock Sud, con lo cual, si a mí me aumentan mis costos un 10, un 14%, yo tengo que trasladarlo porque si no los números no me cierran. Bueno, la pregunta te la hago a vos, Antonio, desde el sentido común. ¿Qué tendría que hacer el gobierno en una economía donde tenés inflación que se te está acelerando, el tipo de cambio se te mueve mes a mes? ¿Qué tenés que hacer? ¿Tenés que seguir corriendo mes a mes lo que pasa con esas variables macroeconómicas? ¿O en algún momento tenés que ponerte frente de lo que está pasando y decir, che, ok, esto está pasando, pero no podemos aumentar mes a mes los combustibles? O por ahí sí, pero no habría que discutir eso, no habría que decir... Ya, tenés que llamar a mesa de discusión el gobierno, primero por la inflación. Exactamente. Pero no. Eso es lo que se están preguntando algunos petroleros, decir, che, ¿vale la pena seguir corriendo al dólar de atrás todo el tiempo? Bueno, ¿o habría que discutir seriamente qué política económica podríamos aplicar para que esto no pase? Pero bueno, concretamente el precio de la super en YPF, que es el combustible más barato del mercado, 40 pesos con 60 centavos. La de Shell la tenés 43 pesos. Hay que ver qué hace Shell ahora, digamos. Si es que baja un poquito los precios, como ha hecho en el pasado. Sí, ha hecho en el pasado eso, sí, es cierto. Mi percepción es que Shell va a esperar qué pasa con el tipo de cambio. Si en una semana, 10 días, el tipo de cambio más o menos se contuvo, va a bajar un poquito los precios. Si no baja y el tipo de cambio pega un salto de vuelta a 45, no te lo va a bajar. Esto es lo que viene, la pantalla para entender los aumentos en abril. El subte un 15% arriba, pasa a 19 pesos a partir de esta semana, se va después en mayo a 21. La nafta ahí dice 9,5, que es este precio de Shell, que de vuelta, imagínate, esto es interesante para que la gente lo entienda del otro lado. Shell mueve un 9,5 sus precios en surtidores. Ahora, lo lógico que sería, Antonio, si vos tenés una situación con inflación... Creo que aumentó en 3 meses, ¿no? Enero, febrero, marzo... Mucho. Y arrancamos abril, que esto en realidad el aumento de Terra fue en marzo. Sí. Porque las naftas aumentaron el domingo. Y a mí me dicen del gobierno que el gobierno se enteró por los diarios, por los medios, que Shell ha aumentado un 9,5%. Es decir, que Shell no avisó, y está bien desde la lógica que defiende el mercado, que hay libre mercado, que cada uno puede hacer lo que quiere. Bueno, dice Shell, yo no aviso que aumente un 9,5%. Aumento, chau. Aumento y chau. Es libre mercado, yo hago lo que sea, a lo sumo perderé clientes. El problema es si la economía argentina banca este tipo de acciones. El subterráneo en mayo se va al 45% arriba. Exactamente. Con respecto al mes de enero. Sí, el subte 21 pesos en mayo, lo decíamos recién, un aumento del 45%. Esto es la nafta, fíjate lo que aumentó la nafta, un 17%. Esto es en los primeros 4 meses del año. Y te digo más, esto va a seguir aumentando en mayo, porque es este cuento de seguir corriendo lo que pasa con el tipo de cambio. Entonces, ¿qué va a pasar en mayo? Se corre atrás del dólar. Y claro, en mayo va a aumentar de vuelta la nafta, salvo que, algo parece muy lógico, el dólar caiga o el precio internacional del petróleo caiga demasiado. Entonces, pero si no, hay un aumento que vos ya estás viendo en el horizonte de por lo menos un 5 o 6% en mayo. Entonces, es muy complejo el escenario. Después tenemos tarifas, que también se sube, yo no sé si hay una placa preparada, pero tarifas también aumentó hoy. El gobierno ahí sí hizo algo que tiene lógica, desde la lógica de contener, de amortiguar un poco el impacto inflacionario, que es, bueno, ¿cuánto va a aumentar el gas? 29% a partir de hoy, 1 de abril. Pero no te lo corren todo junto el 29%, sino que lo que hacen es, en abril un 10%, en mayo otro 10%, y en junio
el 9% restante para hacer ese 29% en general. Igual la vacuna te llega. No, claro. Y acá hay un tema sensible que vas a ver que las próximas semanas va a empezar a generar ruido. Se hablaba mucho también de la justicia. Ahora, ¿qué va a hacer la justicia cuando empiece a percibir que el termómetro social no está para seguir bancando este tipo de aumentos, sobre todo en el servicio regulado como es la tarifa de gas y electricidad? No sé. ¿Qué va a hacer la justicia? ¿Se va a quedar quieta o va a decir...? Ya la Corte dijo precios razonables. Bueno, pero... exactamente. Ahí está, lo decíamos recién. En abril un alza del 10%, en mayo un 9,1%, y ese es el precio promedio de un R1, que son 735 pesos pagan en abril, 800 pesos se te va en mayo y 862 en junio, digamos. Esto de vuelta es un usuario pequeño. Sí, un ambiente que usa poco. Sí, el R1 que es el usuario más chico, digamos. Ahora, después lo que hizo el gobierno es otra estrategia de contención que para mí de vuelta tiene lógica, que es lo que no está haciendo en el mercado de combustibles, lo hace, o por lo menos lo hace de forma más sucia, que es que en el invierno, que es el momento donde la gente más consume gas, el gobierno dijo, bueno, yo te difiero, no es que te lo regalo, te difiero el 22% de tu factura. Es decir, la factura que te va a llegar en julio, vos no vas a pagar el 100%, sino que vas a pagar el 78% y el 22% restante lo vas a pagar en enero del año que viene. Igual la vacuna te llega. No, igual está te claro. vacuno. Eso está claro, digamos. O sea, vas a pagar más tarde, pero te vacuno igual. Sí. Ahí, de hecho, las distribuidoras están preocupadas porque ese aumento del 22%, ese diferimiento del 22% que el gobierno está pateando para diciembre, en realidad eso ya lo va a tener que definir el próximo gobierno. ¿Será la continuidad de esta administración o será una nueva administración, digamos? Pero ya te dejo una bola de nieve ahí para diciembre, que en realidad la tarifa, las facturas de gas suele bajar en el verano porque consumimos menos gas. Con este esquema lo que hay es un aplanamiento de la tarifa. Vas a ir a pagar a partir de junio más o menos lo mismo hasta abril del año que viene, digamos. O sea, para que se vaya entendiendo que vos no es que vas a tener dos saltos de facturas grandes en julio-agosto y en agosto-septiembre, para decir algo, esos 4 meses del invierno, sino que ahora, durante todo el año, vos vas a tener una tarifa más o menos parecida. Eso te mato despacito. Sí, o sea, te voy poniendo en coma y te voy más o menos manteniendo y después te... ¡pac! Si vos estabas acostumbrado a que pagabas 2 o 3 facturas de gas alta por año, bueno, esa idea revisala porque te va a empezar a llegar una factura aplanada, es decir, con el mismo valor desde junio de este año hasta abril del año que viene, digamos. Entonces, de vuelta, Sí, ahí te mato despacito. hay que ver ahí qué pasa con la justicia. La justicia puede decir en algún La momento... justicia ya falló, dijo tarifas justas y razonables. Claro, pero fíjate que la justicia no es... de vuelta, yo no soy un experto y habría que verlo, pero en algún punto la justicia también mira lo que pasa en el termómetro social, el poder adquisitivo, cuál es el escenario económico. Me parece que son elementos que se tienen en cuenta. No, pues no pueden, no, salvo que se presente un amparo. Y es que se van a presentar amparos. Bueno, y ahí, ya se están presentando ahí actúa la amparos. justicia y diga, bueno, esta tarifa es impagable. Pero el año pasado también se presentaban amparos y la justicia no hizo lugar. Fíjate que hay lugar, pero está bien, pero depende de dónde No se hizo lugar. presente. Este año es un año Lo que pasa es electoral. que para llegar a la corte es un largo camino. Sí, pero cuando vos se te empieza a ensuciar... ¿Y quién fue el juez que dio lugar a un amparo? Ramos Padilla. Bueno, ok. ¿Y a quién le pidió el juicio político? A Ramos Padilla. Es difícil. Esa eso ya- cabeza. Por eso, es complejo. Lo cierto es que en los que tiene que ver con combustibles energéticos, cuando vos tenés un salto del tipo de cambio, y por eso es grave esto, hay que entenderlo. Si el dólar se sigue yendo, el combustible no va a seguir aumentando mes a mes y la tarifa de gas y electricidad va a seguir aumentando en la misma magnitud que el tipo de cambio. Hay que ver con qué velocidad. Si el gobierno hace lo que en el combustible sigue defendiendo que hay libre mercado, que no se mete, entonces se mete extraoficialmente con YPF tratando de decirle, che, dame una mano, aumentamos un 4,7%, no me metes el 10% de Shell. Entonces, de alguna forma, frena y como YPF es el mayor jugador de mercado y vende el 60%, 6 de cada 10 litros que se venden de combustible en la Argentina los vende YPF. Entonces, si YPF te dice, che, yo te aumento un 4,7%, bueno, hay que ver, Shell quedó muy descalzado, va a perder mercado Shell seguramente con esta medida. Todo depende de qué pase con el dólar. Igual lo que perdemos siempre somos los mismos. Eso es cierto también, eso es cierto. Perdemos siempre los argentinos, ¿no? Y- Porque estos aumentos, esto impacta en los alimentos, impacta en todo el aumento de combustible. Bueno, pero hay una crisis económica, digamos. Lo que pasa es que, de vuelta, o sea, algunos sectores la niegan, otros no. Pero si vos miras el mercado de combustibles, ¿sabes cuánto cayó el mercado de consumo de premium en el último semestre? No. Un 28%. Y está impagable. ¿Entendés? O sea, se te desplomó casi un 30%. El mercado de combustibles cayó un 6% en el último semestre. No es normal que pase eso, digamos. O sea, no... Mirá, yo te doy un dato, yo vengo por Panamericana, la zona norte todos Sí. los días. Está colapsado la colectora. La colectora, sí. Está colapsada. Sí, bueno, pues sí, la gente trata de esquivar lo más posible los peajes. Son Pero cosas que están colapsada, pasando. Sí, sin duda. Ayer yo estuve en el sur, en la zona de Canuelas y demás, y la gente cada vez más evita el peaje por una especie
de salida que se puede agarrar. Pero bueno, son cosas que están pasando en el marco de una crisis económica. Lo que pasa es que lo energético ahí, las tarifas de gas, de electricidad, de combustibles, son imprescindibles. También es como vital en toda la economía. Entonces el gobierno, a ver, yo de vuelta, en tarifas de gas, uno ve que el gobierno desplegó una estrategia de contención. Es decir, el aumento del 29% que me están pidiendo las empresas porque la inflación, porque el dólar, se entiende desde la lógica y el racional económico, pero bueno, yo te lo escalono en tres etapas y cuando llego al punto más alto, por lo menos te difiero el pago de la tarifa de gas. En mercado de combustibles yo no sé hasta qué punto vas a poder seguir defendiendo la idea del libre mercado, porque si el dólar se te sigue yendo y se te va a 45 de vuelta o un poquito más alto todavía, hay compañías como Shell, como Trafigura que maneja la marca Puma, que es tiene un porcentaje menor de mercado, pero tiene un 7, un 8%, hay que ver, o sea, vas a ver que te van a aumentar de vuelta en función de lo que pase con el dólar. Entonces, ahí está el tema. ¿Qué va a hacer el gobierno? Va a seguir permitiendo que, defendiendo la lógica esta del libre mercado, donde las empresas definen sus precios y lo ejecutan, que de vuelta es una estrategia y es súper válida y está perfecto que lo haga, o va a ser una mirada más integral, diciendo, bueno, la situación económicamente está complicada, el poder adquisitivo es difícil. Pensá que el aumento de Shell llega justo en el momento donde los salarios ni siquiera, el que tuvo la suerte de que le actualizaran los salarios, muy pocos, pero llega en el peor momento. O sea, es decir, si vos lo hubieses diferido ese aumento para mayo, bueno, por lo menos la gente que tuvo paritarias y recuperó su salario un poco, tiene un poco más de margen. Pero si no, la expectativa es compleja, digamos. No, el tema es cómo se transita todo este año. Bueno, ese es el punto. La tarifa es intransitable. Y es una discusión súper válida. Para mí habría que darla, y yo entiendo el posicionamiento del gobierno y del secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, que toma su decisión. Lo que digo es que no está aplicando la misma metodología para el sector de tarifas de gas, como hizo un escalonamiento, como hizo una estrategia de contención, que con el mercado de combustibles. Te van a decir, bueno, ¿por qué? Porque las tarifas de gas y electricidad son un servicio regulado, es decir, el Estado es quien define el precio de la tarifa, y el mercado de combustibles a nivel global, por lo general tiende a ser un mercado abierto, donde el privado define sus precios, y si Shell quiere aumentar un 15%, lo puede hacer y perderá clientes, y la gente cargará en Action y YPF, eso es una verdad relativa, porque YPF tampoco tiene una cantidad de litros estoqueados o produce cantidad de litros infinitas para salir a bancar eso. En un momento vas a ver que lo que va a empezar a pasar es que va a empezar a faltar combustibles como en algunos meses del año pasado en el sector mayorista. ¿Por qué? Porque la petrolera no va a querer vender. Si yo sé que en mayo va a aumentar de vuelta el combustible, ¿para qué voy a vender en abril? Claro, no te conviene. Te difiero, voy a mayo y ahí recupero algo de valor. Claro, no te conviene. Pero vuelta, el Estado hay que ver cuál es la decisión que toma. Yo creo que lo que pasó la semana pasada con el tipo de cambio en 45 pesos, lo que dijo es, bueno, hasta acá seguimos, vemos si lo podemos mantener. Si el tipo de cambio se va mucho más allá, ya esta lógica de que el precio de los combustibles siga al dólar, y va a haber que ordenarlo un poquitito más, digamos, un poquitito más explícitamente, para decirlo de alguna forma. No, lo que pasa es que llega un momento que el bolsillo no da más. Bueno, el argentino llega un momento que ya no tiene más plata, no te da el bolsillo. Sí, por eso fíjate que el aumento de las combustibles premium, Infinia, por ejemplo, en el caso de YPF, o el V-Power de Shell, es más alto, porque el gobierno lo que dice es, bueno, el que quiere consumir Infinia y quiere pagar 46 pesos en Ciudad de Buenos Aires, que lo haga. Yo trato de que la super no se me vaya mucho y por eso la trato de mantener en 40. Hoy, si vos agarrás los números de YPF, tenés un solo combustible por abajo de los 40 pesos, que es el gasoil, 37.70. Sí. Entonces, de vuelta, es complejo, el gasoil atraviesa el mercado industrial, atraviesa el mercado de generación de energía y atraviesa el mercado del agro y de generación de alimentos, con lo cual es una variable clave. Habrá que ver qué pasa. Nico, gracias. Un placer. Hacemos una pausa.